Muy buenos días, bienvenidos un día más a este podcast, tu podcast, La Biblia en un año, día 162. El tema que vamos a estar conversando, los problemas no tienen la última palabra. George Matheson nació en Glasgow y era el mayor de 8 hermanos. De niño tenía ceguera parcial y al cumplir los 20 años quedó completamente ciego. Cuando su prometida supo que se había quedado ciego y que los médicos no podían hacer nada, le dijo que no era capaz de pasarse toda la vida con un hombre ciego. George nunca se casó. Recibía ayuda en su ministerio de una hermana suya muy entregada, la cual aprendió griego, latín y hebreo para ayudarlo en sus estudios. A pesar de su ceguera, Matheson hizo una brillante carrera en la Academia de Glasgow, la Universidad de Glasgow y el Seminario de la Iglesia de Escocia. Cuando tenía 40 años sucedió algo agridulce. Su hermana se casó. No solo significaba que perdería su compañía, sino que también fue un vivido recordatorio de lo roto que estaba su corazón. En medio de su intensa tristeza, la noche anterior a la boda de su hermana, escribió uno de los más populares y amados himnos de la iglesia cristiana. Oh amor, que no me dejarás. Lo compuso en su totalidad en 5 minutos y nunca lo editó, ni corrigió, ni retocó y declaró: fue algo que me vino de lo alto como un día de primavera. Oh gozo, que al venir a mí quitaste todo mi dolor. Tras la tormenta el arco iris vi y ya el mañana yo lo sé. Sin lágrimas será. Los problemas son parte de la vida. Jesús se encontró con ellos, al igual que los apóstoles David y todo el pueblo de Dios. Pero como expresa de una manera tan hermosa el himno de Matheson, los problemas no tienen la última palabra. Acompáñame a leer el texto bíblico de los Salmos, capítulo 71, versículos del 19 al 24. Versículo 19. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Ha hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Entonces te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas. Oh, mi Dios, te cantaré alabanzas con la lira. Oh, Santo de Israel, gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Todo el día hablaré de tus justas acciones, porque todo lo que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Hoy estoy leyendo la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. El punto 1, restaurado tras muchos problemas. Dios no promete un camino fácil y allanado. La vida puede ser extremadamente dura. El salmista ve muchas desgracias y aflicciones. Versículo 20 en la versión Dios habla hoy. Sus problemas, presiones y preocupaciones no eran ocasionales ni triviales. Eran muy serios y numerosos. Te da un modelo de cómo responder en circunstancias así. 1. Sigue confiando. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van bien. El reto es seguir haciéndolo en medio de los problemas. No pares de creer en la bondad de Dios. Tu justicia, oh Dios, alcanza los cielos más altos. Has hecho cosas tan maravillosas. ¿Quién se compara contigo, oh Dios? Eso lo leímos en el versículo 19. 2. Sigue esperando. Tus dificultades no durarán para siempre.
En medio de ellas hay esperanza, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Se puede ver en el versículo 20, la parte B al 21. Dios usará tus dificultades para bien y moldeará tu carácter mediante ellas. Como resultado, Él incrementará tu honra, te confortará en medio de ellas para que tú puedas confortar a otros. Lo podemos ver en 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. 3. Sigue alabando. A pesar de las dificultades, sigue alabando a Dios. Te alabaré con música de arpa, porque eres fiel a tus promesas. Oh, mi Dios, te cantaré alabanzas con la lira. Oh, Santo de Israel, gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas, porque me redimiste. Salmo 71 del 22 al 23. La presencia de Dios en la alabanza nos trae paz y consuelo, especialmente en los tiempos difíciles. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque aunque los problemas me parezcan demasiados y me resulten amargos, tú prometes restaurar mi vida otra vez. Te alabo por tu fidelidad y bondad. Amén. Acompáñame a leer el segundo texto bíblico en Hechos 6 y vamos a estar leyendo también Hechos 7. Hechos 6, versículo 1. 7 hombres escogidos para servir. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenes y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Versículo 8, arresto de Esteban. Estaba un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerse frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Versículo 13. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban,
porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Hechos capítulo 7, versículo 1. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban, ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta. Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia, antes de que él se estableciera en Harán. Dios le dijo, deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra. Pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidió al 8º día. Y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita. Estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón y el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón lo nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que aún había grano en Egipto, por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a su hermano y se lo presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total. De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba que Abraham les había comprado a los hijos de Amor, en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto, quien no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió, y forzó a los padres que abandonaron a sus recién nacidos para que murieran. Punto 2. Rescatado de todos sus problemas. A veces se da la tentación de idealizar la vida de la iglesia primitiva, como si fuera una iglesia perfecta y no tuviera ningún tipo de problemas. Tenemos que leer el cuadro idílico de la iglesia de Hechos 2 con los eventos de Hechos 6. Y por supuesto, no olvidar todas las dificultades de Pablo descritas en sus epístolas. La iglesia primitiva tenía multitud de problemas. No te sorprendas de ninguno de los siguientes problemas cuando sucedan en la iglesia actual. Quejas. Los buenos líderes son selectivos a la hora de elegir sus batallas. No se involucran en todo, sino que se hacen responsables de todo. Los apóstoles tuvieron que responder una queja justificada
consistente en que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Se puede ver en Hechos 6:1. Pero necesitaban concentrarse en su misión principal, dedicándose a la oración y al ministerio de la palabra. Versículo 4. La solución consistió, como suele ser el caso, en delegar con efectividad. Los apóstoles resolvieron el problema separando a un grupo de personas para servir las misas. Se pudo ver en el versículo 2. Eligieron gente que estuvieran llenos del Espíritu y de sabiduría. Versículo 3. Como resultado, se mantuvieron enfocados y la palabra de Dios se difundía y el número de discípulos se incrementó exponencialmente. Se pudo ver en el versículo 7. Los buenos líderes delegan y liberan a los demás para practicar sus dones recibidos de Dios y ministerios. Agitación. Un grupo de oponentes agitaron al pueblo, se pudo ver en el versículo 12, y presentaron testigos falsos, versículo 13. Tergiversaron las palabras de Esteban, diciendo, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Se pudo ver en el versículo 13. Miedo al cambio. Parte de la opinión vino desde el miedo al cambio. Decían, los hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Se pudo ver también en el versículo 14. Se dieron cuenta de que no podían quitar los ojos de Esteban, cuyo rostro se parecía al de un ángel. Lo vimos y lo leímos en el versículo 15. Mientras hacía su alegato de defensa, en él recitó la historia del pueblo de Dios y citó parte de las historias particularmente relevantes para su propia situación. De José dijo, Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría. Se pudo ver en el capítulo 7, versículos del 9 al 10. Así como Dios claramente se la estaba dando a Esteban. Se puede ver en el capítulo 6, versículo 10. El rescate de Esteban solo le llegó durante el martirio, cuando vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Se puede leer en el capítulo 7, versículo 55. Y fue rescatado para toda la eternidad. Acompáñame a orar. Señor, enséñame a no desanimarme por los problemas, sino por el contrario, al igual que Esteban, a estar lleno de fe y del Espíritu Santo. Oro para que veamos la palabra de Dios diseminada y el número de tus seguidores incrementados más y más cada día. Amén. Hoy leemos el tercer texto bíblico en 2 de Samuel 15 y Samuel capítulo 16. 2 de Samuel 15, desde el versículo 13 en adelante. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David, todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración en su contra. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde. David dijo a sus hombres, apresúrense, si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Estamos con usted, respondieron sus consejeros, haga lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con la guardia personal del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat, ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco. Debería
forzarte a vagar con nosotros? Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juro por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itaí y todos sus hombres, junto con sus familias, lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban, así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto. Sadoc y todos los levitas también fueron con él, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron el arca de Dios en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios, hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si Él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: mira, este es mi plan. Tú, Abiatar, deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los vados del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo, Sadoc y Abiatar devolvieron al arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí el arquita lo estaba esperando. Usaí había rasgado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Aitofel. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, estarán allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey. Y ellos enviarán a sus hijos, Ahimaas y Jonatán, para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Husaí, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. Segunda de Samuel 16. Capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañen al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes, el vino es para los que se agote en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo: hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso le dijo el rey a Siba: te doy todo lo que pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simeí, hijo de Gera,
del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces David le dijo a Abisai y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este parientes de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey, todos los que estaban con él, se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Punto 3. Refresco en medio de los problemas. El propio hijo de David, Absalón, se volvió contra él y le cuentan a David que todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Se pudo ver en el capítulo 15, versículo 13. Tuvieron que ser unas noticias devastadoras para él. David, un gran hombre de Dios, un rey para el pueblo de Dios y un arquetipo de Cristo, de hecho un antepasado suyo, afrontó muchos problemas en su vida. Si te toca afrontar problemas de este tipo en tu vida, que no te sorprendan o te hagan pensar que debes haber hecho algo mal. A veces los problemas llegan simplemente porque estás haciendo algo bien. Lágrimas. Vemos lo afectado que estaba David, el cual subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Se pudo ver en el versículo 30. Todos subieron llorando también en el versículo 30. De hecho, todo el pueblo lloraba a gritos en el versículo 23. Decepción. El hijo de David no solo estaba en su contra, sino que también Mefibosé le fue desleal, aun cuando David se había desviado de su camino para ayudarlo. Se queda en Jerusalén porque piensa que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Se pudo ver en el capítulo 16, versículo 3. La deslealtad es siempre muy decepcionante. Crítica. Simei profería insultos tirando piedras y maldiciendo a David. Sin embargo, David no busca venganza, sino que elige dejar el asunto en manos de Dios. Versículos del 11 al 12. Agotamiento. David y quienes lo acompañaban llegaron agotados. Se pudo ver en el versículo 14. Cuando leemos todo lo que tuvo que pasar David, no es de sorprender que estuviera genuinamente agotado. La vida cristiana nunca está exenta de problemas, lágrimas, tristezas y decepciones. Pero lo que distingue al pueblo de Dios es su relación con Dios, su perseverancia también. En medio de sus problemas, David ora así: Señor, haz que fracasen los planes de Ahitofel. Se pudo ver en el capítulo 15, versículo 31. Su oración fue contestada, pero no de la manera que esperaba. Ahitofel da un buen consejo, pero es rechazado. Así que Dios responde al espíritu de la oración. Ver en el capítulo 17, versículo 14. En medio de su agotamiento, David descansó. Capítulo 16, versículo 14. En palabras del mensaje, descansaron y fueron revividos. Versículo 14.
en la traducción El Mensaje. A veces tienes que tomarte un descanso y refrescarte física, espiritual y emocionalmente. No se nos detalla la manera exacta en la que David lo hizo, pero sí nos guiamos por los salmos. Sabemos que fue mediante su relación íntima con Dios como encontró su reposo. Sin duda David se refrescó emocionalmente con la lealtad de sus amigos Sadoc. Se pudo ver en capítulo 15, versículos 24 en adelante. Husai, versículo 37. Siba, en el capítulo 16, versículos del 1 al 4. E Itaí, quienes le manifestaron donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte. Allí también estará este servidor suyo. Capítulo 15, versículos 21. En la traducción Dios habla hoy. Acompáñame a orar. Señor, gracias porque no hay problema que depare esta vida del que no me rescates. En última instancia, con la vida eterna en tu presencia. Gracias porque en medio de mis problemas puedo orarte y ser refrescado por la presencia de Dios. Amén. Se puede ver en Hechos 3:19. La pastora Pipa añade en el Salmo 71:24, mi lengua dirá a todas horas que tú eres justo. Hace 4 años escribí lo siguiente. He tratado de hablar con Dios de camino a la oficina de correo sobre las impresionantes cosas que Él ha hecho. Empecé bien, pero luego me distraje. Aún estoy trabajando en lo de a todas horas y este año todavía no lo hago mejor. Recuerden que este devocional ha sido escrito por el pastor Nicky y con la ayuda de su esposa, la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV de Londres. Y esta es la que le da voz a este devocional, Ingrid Flores. Que Dios les bendiga grandemente.